Hola, buenas. Estamos con Sebastián Martínez y para empezar, si puedes presentarte. Hola, buenos días. Pues soy Sebastián Martínez. Se me conoce en el mundo literario como Tanín. Es el nombre que tengo con el que firmo y escribo. Pues soy autor conquense, pertenezco a un grupo de escritores conquenses con mucho interés en la ciudad. Mis libros tratan sobre temas conquenses. Yo lo que más o menos realizo es la novela de ficción histórica, temas relacionados con Cuenca. Y el último que he presentado es este que tengo aquí, que es Olcade, Crónicas de un Lobo, y es un libro que trata sobre la historia en Cuenca del paso de los ejércitos cartagineses, los púnicos, en su camino hacia el ataque a Roma, cruzando los Pirineos y cruzando los Alpes. Esto es un pueblo conquense, establecido en las tierras conquenses, desconocido totalmente, porque seguro que en vuestra vida habéis oído hablar de los Olcades. No habéis oído hablar de los Olcades, pues en el libro os enteraríais quiénes son los Olcades. Era un pueblo, no era un pueblo agrícola, aunque tenía agricultura, no era un pueblo ganadero, aunque tenía ganadería, pero era un pueblo que suministraba mercenarios a todos los ejércitos más importantes. Era un pueblo muy conocido en Grecia, era un pueblo muy conocido en Roma y era un pueblo muy conocido en Cartago, como mercenarios. Entonces la trama es este pueblo, cómo lucha contra el paso cartaginés hacia Roma. Y bueno, este último libro que has publicado es de ficción histórica, pero sobre tus dos primeros libros de Las hoces de Cuenca, ¿nos podrías hablar un poco de la trama? Las hoces de Cuenca, esos son dos libros que salieron de... Yo antes colaboraba en una revista ya desaparecida, que era la revista Entre Hoces, Cultura y Gastronomía, del editor Pedro La Huerta, y de mi colaboración se me pidió que hiciera unos relatos cortos para irlos publicando en dicha revista. Era de tirada mensual. De esos libros salieron estos relatos. Son temas de lo que era la Cuenca en los años 60, 70, cómo se vivía en Cuenca, cómo se veía en Cuenca los cambios que se iban produciendo, cómo se establecía el contacto y la unión entre el campo y la ciudad, que estaban más unidas que están ahora, porque entonces Cuenca era muy pequeñita, era una población muy corta y la mayor parte de la gente, uno de sus mayores recreos era pasear por las dos hoces. Antiguamente las dos hoces estaban cultivadas, incluso al lado del Júcar. Ahora veis que no hay ninguna huerta, no hay nada, ahora está perdido, pero antes había huertas. Muchas de ellas están ahora tapadas por el Parque de los Moralejos, ahí se taparon las huertas que había, y mi historia es cómo discurre la ciudad a través de esas dos hoces, con personajes pintorescos, personajes que ya han desaparecido, oficios que han desaparecido. Los trato muchos oficios que han desaparecido, como los de los peones camineros, el oficio de pescador, que eso también es muy desconocido en Cuenca. En Cuenca había un oficio de pescador y había un barrio de pescadores en Cuenca. No sé si lo habéis conocido, tampoco, sois muy jóvenes. No, yo sí que mi abuelo estaba mucho en la pesca y de la pesca conozco algo. No era de la pesca, era vivir de la pesca. Bueno, eran pescadores con barca. Había una zona en San Antón, sigue estando la zona, que se llamaba el Perchel. O sea, es la zona en la que vivían los pescadores. San Antón se compone de dos partes. Una zona que era de los alfareros y otra zona que era de los pescadores. La zona de los pescadores era el Perchel. Y se llamaba Perchel porque percheles son las perchas donde se colgaban las nasas y donde se dejaba secar el pescado. De ahí viene el nombre de Perchel. Pues eso, cuento esas historias de una vida muy sencilla. Lo pongo en los ojos de un niño de unos 7 años y cómo ve ese niño todo lo que está ocurriendo. O sea,
Entre los dos libros yo creo que abarco una época y un momento bastante bonito y pese a la dureza importante en la ciudad, que fue cuando la ciudad empezó a despuntar. ¿Y tú crees que cualquier lector o público puede leer Las hoces de Cuenca? Es un libro, sí, es un libro para todos los públicos. Yo he hablado con lectores mayores, que lo primero que me agradecieron fue la letra. Dije, oye, me gusta que has publicado, porque es que son 2 libros de autopublicación. Eso me los publiqué yo. Y yo sabía que es una temática que a la gente mayor le iba a gustar, porque le iba a traer recuerdos de su infancia. Y entonces por ellos intenté que el tipo de letra fuera una letra amplia, sobre un fondo blanco que no ocultara lo que se está leyendo. Y los niños, porque se ven reflejados en el personaje. O sea, el personaje es un niño, habla como un niño y piensa como un niño. Y por mucho que hayan pasado los tiempos, los niños siguen hablando y siguen pensando igual. Con lo cual, a los niños también les interesa, y también padres me han dicho, mi hija o mi hijo está encantado con el libro, me ha hecho que lo lea, se lo hemos leído varias veces, ahora ya lo lee él solo y se lo pasa muy bien. O sea que sí, es un libro para todos los públicos. Y sobre el tema de la autopublicación y la publicación tradicional, ¿cuál es tu opinión, ya que has hecho? Bueno, ahí entramos en un tema muy escabroso. La autopublicación, pues mira, la diferencia entre una publicación normal y la autopublicación es que tú, cuando vas a un editor normal, una editorial, que no hace falta que sea grande, una editorial normal, es una editorial que lo que hace es que trabaja con el escritor, lo acompaña, lo lleva, le aconseja, porque el escritor tenemos una cosa muy importante, y es que cuando escribimos nos creamos un globo en el cual no dejamos que penetre nada. Entonces para nuestra obra no somos nada reales. Necesitamos a alguien que nos diga está bien o está mal, cambia esto o esto quítalo. A muchas veces nos hace falta. Eso lo hace una editorial normal, una editorial que trabaja con el escritor. Las editoriales que trabajan con autopublicación trabajan por el escritor. Significa, tú publicas, tú pagas, ellos cobran y se acabó. Todo lo que hay demás tienes que hacerlo tú. Si quieres promocionar, promocionas tú. Únicamente lo que ellos se dedican es a ponerte unas pequeñas reseñas en ciertos sitios. En el momento en que has pagado, qué bien, este libro ha salido, al paso de un mes han desaparecido. No, por más que quieres hablar con ellos, muchas veces pues no cumplen con lo que en un momento ellos habrían comprometido. O sea, yo la idea que tengo de las editoriales de autopublicación es que viven del escritor, no para el escritor. Buenas, Sebastián. Muy buenas. Me gustaría preguntarle sobre su nueva novela, Orcade, ¿qué le gustaría que se llevaran los lectores de esta novela? Sobre todo me gustaría que se llevaran el conocimiento, el saber que en esta provincia, porque realmente el ámbito Orcade se encuentra en lo que es los términos de la provincia, un poco Albacete, un poco Guadalajara, pero casi toda la provincia. Quisiera que el lector se llevara el conocimiento de ese pueblo que ha habitado donde estamos habitando ahora nosotros, que ha morado, que ha andado, ha corrido, ha guerreado en estos territorios, y sin embargo, al ser un pueblo que no tenía una tradición escrita, sino toda la tradición oral, pues se han perdido todos sus conocimientos, toda su historia. O sea, su historia se encuentra muy relegada a pocos historiadores y muy pocos españoles. Casi todos los historiadores que han tratado el tema de los Orcades son historiadores estadounidenses. Usted al final busca darle visibilidad a ese pueblo, ¿no? Sí, yo en mis obras siempre intento dar visibilidad a algo. O sea, cuando uno escribe, siempre busca ver qué quiero decir con este libro. Yo con los libros, por ejemplo, de Las hoces, quería contar cómo era Cuenca, cómo era nuestro pasado para conocer cómo es ahora el presente. Y en esto es igual, es decir, este era mi pasado. Yo puedo haber pertenecido a este pueblo guerrero, un pueblo guerrero conocido mundialmente como mercenario. Y un pueblo que gracias a él, España no fue esquilmada. Eso es algo que muy poca gente conoce.
el pueblo Olcade, con su lucha, era un pueblo pequeño, era un pueblo que no era más numeroso, ni era un pueblo simplemente guerrero, pero se opuso frontalmente a que Amílcar Barca y posteriormente Asdrúbal, el yerno de Amílcar Barca, o posteriormente Aníbal, esquilmara Cuenca para poder generar sus ejércitos y atacar a Roma, que ese era el principal motivo de llegar a España. Entonces, lo que yo quiero es decir, este pueblo pudo haber cambiado en su momento la historia mundial. Buenas, Sebastián. A mí me gustaría saber qué te llevó a elegir la ficción histórica como tu género principal. Pues porque siempre me ha interesado. Yo en mi familia siempre ha habido mucha tradición oral. Siempre nos han contado historias de padres a hijos, de abuelos a nietos, y en mi familia eso ha sido muy común. Nos han contado, yo por ejemplo, pues mi padre me contaba de lo que su abuelo le había contado de cuando los franceses entraron a Cuenca, cuando los carlistas entraron a Cuenca, cómo afectó eso a las familias. Entonces a mí ese tipo de historias me atrajo mucho y yo dije, yo quiero indagar más sobre la historia de Cuenca, sobre qué era Cuenca y lo que es Cuenca, y toda mi obra va dirigida sobre eso. Las que tengo editadas, por ejemplo, Olcades es una trilogía, son 3 libros. Luego, las que vienen después siguen hablando de Cuenca y siguen otro momento de Cuenca. O sea, yo toda mi obra me han preguntado por qué. Digo, yo es que no vivo, yo vivo en Cuenca. Entonces quiero escribir sobre mi ciudad. ¿Qué me gusta el pasado? Pues como me gusta el pasado, escribo sobre él, indago sobre él, estudio. Y cuando ya he encontrado lo suficiente material para escribir, escribo. Pero escribo eso para que Cuenca conozca su historia realmente. ¿Hay algún libro o autor que también te sirve de inspiración para comenzar con esta escritura? Vamos a ver, yo tengo dos historiadores de Cuenca que ellos me atrajeron cuando les escuchaba hablar. Yo les escuchaba tomando unas cañas con ellos, que es Romero, uno de ellos, y escuchabas hablar a este hombre y yo me quedaba embobado. Y yo dije, yo no quiero ser como ellos, pero quiero parecerme a ellos. Y me puse a estudiar. Ya digo, yo empecé muy tarde a escribir, porque yo empecé casi poco antes de la jubilación, pero ya te digo, me atrajo tanto lo que estaban hablando, lo que ellos comentaban, que dije, esto yo tengo que estar aquí en este mundo porque me encanta este mundo. Y bueno, no sé si el público tiene alguna pregunta. Vale, un momento. Yo quería preguntarle que si él ha dicho que los crónicos que publicó están inspirados por un niño. ¿Se ha basado usted en algún niño o desde su No. Espera, es que si no nos escucha la pregunta. Que la pregunta es que si te has inspirado en algún niño para tu personaje principal, que es un niño. Vamos a ver, mucha gente cuando lee los libros, lo primero que se piensan es que es autobiográfico. No, para empezar no es autobiográfico. ¿Tiene partes de mí? Yo soy nacido y criado en lado del Huécar. Me he criado ahí, yo he nacido y me he criado en lado del Huécar. ¿De mí qué hay? Pues de mí hay muchas historias, pero no el personaje, son las historias. Historias que he oído, que me han contado, que han corrido de boca en boca. Entonces esas historias yo las he ido adaptando a la boca de este niño, pero este niño no está reflejado en nadie. Es un niño genérico de aquella época, inquieto, en el cual su única forma de divertirse era el juego, y se los buscaba como podía.